Adela querida. Te extraño. Cuando Oye, no te... tráfico decembrino en la ciudad Ya está de la locura. empezó, ya. No. Salvador le pasó lo mismo, a todos les ha pasado. La calle Palmas está de locos. Pero Max está listo. Mira, allí en Querétaro, tomó ¿cómo una está? buena decisión no venir de Querétaro. Mira, qué bien. Perdóname, Max, pero era más fácil irme a Querétaro que llegar aquí. No lo creo, Seguramente. No lo creo. Andamos en época presupuestal y por eso no puede estar por allá, pero la verdad es que sí sé que está conflictuada la ciudad. Ya la semana pasada sí, por efecto de los transportistas, mejor nos quedamos por acá, pero bueno, si Dios quiere, ahí la semana que entra estamos. Bueno, ¿de qué hablamos? Hay muchos temas. Hay muchos temas. Creo que el que se impone es la Fiscalía. La Fiscalía. No hemos hablado nosotros de la reaparición de López Obrador. ¿Quieres que empezamos por ahí? Pues sí, está padre, está sexy, es sexy. Ya sé que vas a venir a decir, como todos los panistas, que es irrelevante, anecdótico, etc. Para mí me parece muy relevante. Muy relevante. Muy relevante y bueno. lo que dijo. Y si uno revisa la historia, uno se va a dar cuenta que a veces en el maximato hay apariciones para recordar dónde viene o de dónde proviene el poder. Yo creo que esa aparición fue un mensaje, no a nosotros, a la oposición, un mensaje a ella. Si se te complican las cosas, aquí estoy yo. Dice que él regresaría a las calles y pasan tres cosas. Si la atacan a ella, señor presidente, expresidente, ¿por qué necesitaría que la rescate usted, la presidenta, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, jefa del Estado, jefa del gobierno, con mayorías en el Congreso? Como, ¿por qué necesitaría que el macho alfa salga a rescatarla? Bueno, segunda condición por la cual regresaría es para la defensa de la democracia. Adela, si él se chutó la democracia, ¿no?, con la reforma judicial y con miles de cosas. Y la tercera, la soberanía nacional. Quien entregó la soberanía nacional a los pactos territoriales del crimen organizado, hoy dice que él va a salvar. ¿Qué están viendo? Están viendo está viendo él una reubicación del eje político en América Latina. Ya cayó Honduras, ya me refiero al grupo de Puebla, a ese grupo que se formó de izquierda autoritaria y que se coordinaba para ganar sus elecciones e imponerse, concentrar el poder y establecer regímenes protocomunistas. Ya cayó Honduras, está a punto de caer Chile, Colombia, pues ahí va con este presidente adicto a los poemas, y Venezuela. Entonces, creo que el presidente le mete un hombro a Andrés Manuel, le mete el hombro y le hace sombra. Y fue justo lo que dijo, que no salía para no salgo para hacerte sombra, pero aquí estoy. Por cierto, no sé si la han visto, la presentación de su libro es tediosísima, tediosísima. El libro que ya me llegó por PDF. ¿Cuál? ¿El video? La presentación del libro, ese video, es una presentación de su libro. De una hora, sí. De una hora, bueno, tediosísima. Diciendo barbaridad y media contra la ciencia, contra la antropología básica, en fin. Pero es un mensaje de reaparezco. Es un mensaje, además, que coincide con la sustitución o el relevo de Hertz Manero en la Fiscalía General. Yo no me creo, de verdad yo no me la creo, que Adán Augusto fue a operar el relevo. Fue a mandar el último mensaje, a decirle a Hertz, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a meter el cuerpo por ti, y fue a pactar ciertas condiciones. Para mí eso es lo que pasó. Esa salida del libro es el mensaje de una expresión de no estoy débil, aquí estoy. Y poco a poco se va imponiendo las circunstancias. Adela, yo lo que veo no es irrelevante. El presidente López Obrador sigue siendo presidente, desafortunadamente sigue siendo presidente, y ejerce esos símbolos de poder, porque la política tiene esos símbolos. Aparecer es un mensaje, y es el mensaje de... Sí, ya de entrada. Si no te alcanza, aquí estoy. O si te estás deslindando de mí, aquí también estaré.
Max. Pues miren, yo creo que sí coincide con el tema efectivamente del fiscal. Hay tantas interpretaciones del por qué, del quién, ¿no? Empujó justamente esta salida anticipada de Gertz Manero. Discutíamos si habría o no causas graves. A final de cuentas, bueno, pues no quedó acreditado. Como en muchos casos no queda. Nosotros tuvimos un caso idéntico. Y aquí, bueno, pues viene al caso mencionarlo porque creo que el estudio que se tiene que hacer en las autonomías de las fiscalías, pues va por toda la República. Hay un estudio extraordinario de México Evalúa con respecto al procedimiento, que lo es todo, y que de alguna forma pues es el procedimiento también que se tiene a nivel federal. Ahorita lo detallamos, pero aquí en Querétaro el caso fue idéntico. Faltaban 2 años para terminar un periodo de 9 años, por eso digo que es una similitud impresionante. No hubo una causa grave, solamente una carta de renuncia, se determina la ausencia ya definitiva. Venía un Congreso sin mayoría calificada para el gobierno, y entonces pues se da esta coincidencia donde en fast track, en super fast track, se designa un nuevo fiscal por 9 años. Entonces sí hay un tema aquí donde lo que analiza México Evalúa es precisamente que el procedimiento lo es todo. Y el diseño de este procedimiento, del cual a mí me llama la atención algunos actores políticos, vi a Alejandro Moreno diciendo que pues haciendo señalamientos sobre el procedimiento, cómo se había dado, pues hasta donde yo recuerdo fue uno de los que participó en el diseño de en ese momento del procedimiento de nombramiento, es estos modelos donde es precisamente el Ejecutivo el que hace la propuesta, ya sea para ratificación o el peloteo de una serie de listas con el Congreso. En algunos casos y en algunas entidades con participaciones de algunos consejos o comités ciudadanos, pero que finalmente es pues se presta a un tema sí de orden político, porque tiene, digamos, en algunos casos el monopolio de la propuesta el Ejecutivo, y si no se pone de acuerdo el Legislativo, a final de cuentas la última palabra la tiene el Ejecutivo. Es muy difícil continuar con esta situación de la autonomía, que no la vemos reflejada en ninguna de las fiscalías locales. Vemos inclusive los antecedentes de mujeres, hombres que ocupan las fiscalías, son generalmente personas que vienen de tener un cargo público, quienes de alguna forma los empujan para llegar a las fiscalías. Y otro tema bien relevante, en este caso la salida de Gertz, que por cierto nadie lo defendió, es una cosa que a mí me ha impresionado muchísimo. No ha habido nadie que salga a la defensa, ya no del personaje o de su perfil o sus antecedentes, o si estuvo en tal o cual partido, en tal o cual gobierno, sino de los resultados. Y lo que nos mostró justamente este tema de la famosa autonomía en manos de una persona que ya olvídense que lo utilice solamente para efectos de golpeteo político, persecución política, que me parece gravísimo, no la desestimo para nada, sino para generar objetivos de orden personal. 9 años, 9 años. Ahorita hay quien se queja de que por esta mayoría calificada pues se pudo remover. Yo digo que gracias a que había esa mayoría calificada, porque es tan extraño que exista este elemento, que sí, efectivamente la inamovilidad en manos de la persona incorrecta por tanto tiempo, a mí me parece gravísimo este concepto de autonomía. Y voy de nueva cuenta a otro tema, la eficacia. Yo entendía que el elemento de autonomía tiene que ver también con algo que realmente nos importa a los mexicanos, que es que la Fiscalía sea eficaz en el trabajo que le corresponde hacer, es decir, investigar, presentar su caso ante los tribunales, con las pruebas armadas, con los expedientes bien elementados, y entonces que se llegue a una condena para la gente que delinque. Los datos que también presenta México Evalúa son verdaderamente de una actuación
pues yo diría que de pobre a catastrófica comparado con los esquemas de Procuraduría General, ¿no? Donde sí había una dependencia del Ejecutivo, pero también había una responsabilidad política del Ejecutivo. Entonces, sí me parece que es un buen momento para repensar este concepto. No dudo que el experimento, la intención era bien intencionada, pero me parece que se sobreestimó este tema de la autonomía y también de la transeccionalidad, porque de nueva cuenta, y no solamente en el ámbito de lo federal, pero en el ámbito de lo local, pues lo que está sirviendo la transeccionalidad es para cubrir a los gobernadores que ponen a los fiscales, porque hay otra figura que en el caso de lo federal, entiendo, la nombra la fiscal general, pero en el caso de lo local no siempre, que es la Fiscalía Anticorrupción, y ahí también se está llevando este elemento como un escudo de protección de los gobernadores, donde dejan sus fiscales anticorrupción de forma transeccional y entonces garantizan justamente no la procuración de la justicia o no condenar a la gente que comete delitos, sino que se protejan los políticos que los ponen. La historia de la autonomía es bastante básica, es simple, Adela. 2013, contexto de las reformas del Pacto por México, la reforma política que se estableció como una condición para transitar en otras reformas en materia económica desde el lado de la oposición en aquel entonces. Morena no existía, era el PRD, y el PRD sintonizó en aquel momento con la sociedad civil y con el PAN sobre una tendencia que tenía el modelo institucional en nuestro país de las autonomías. Y ahí lo que decíamos es que la Procuración de Justicia debe estar aislada de los elementos políticos. No es que deben ser puros quienes encabezan la Fiscalía, sino que deben tener ciertas garantías institucionales a su alrededor para que no actúen basado en elementos políticos. Por eso la transeccionalidad, por eso el método de designación, por eso incluso la propia autonomía constitucional. 2013-2014 aprobamos esa reforma constitucional, pero pasaron, hasta el 2019 se nombró fiscal. Es decir, claro. Pasaron 6 años se nombraron fiscales. El primer fiscal autónomo fue Hertz, pero no fue un fiscal con el método que establece la Constitución. Fue un fiscal que se designó por la vía de un transitorio, nombrabas al procurador y cuando entraba en vigor la ley orgánica asumía la función de la autonomía del fiscal. Pasaba de PGR a la Fiscalía. Porque no se podía nombrar. No se podía nombrar porque había un movimiento político y social de fiscalías que sirvan y fiscal carnal, ¿no se acuerdan? Sí, el fiscal. Por cierto, ¿dónde están esos activistas? ¿Dónde están? Los extrañamos, Los extrañamos en las últimas semanas en este movimiento de las fiscalías. Yo, Adela, soy autor de las redacciones de esa autonomía y creo que me equivoqué. Sí, lo has dicho aquí. Sí, lo he dicho. No estamos para eso. No estamos. Y lo único que me da gusto de la designación de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República es que ya no van a tener pretexto. Es una fiscal nombrada por la presidenta y su mayoría. Lo que se avance en Procuración de Justicia es responsabilidad directa de la presidenta de la República. La persecución a adversarios es responsabilidad directa de la presidenta. No se pueden escudar en la autonomía que han vulnerado. No hay la coartada de que se trata de un fiscal autónomo. Durante un año la presidenta ha dicho, es que hay que preguntarle al fiscal. Pues ya no le tiene que preguntar al fiscal porque ya sabemos de la cercanía política y personal que tiene con la nueva fiscal. Ya no hay pretexto para que baje el índice de impunidad, para que se judicialicen casos, para que ganen los casos en los juzgados, en los tribunales, en las audiencias, para que la fiscalía se transforme. Ya no hay pretexto. La autonomía era un pretexto, no me puedo meter porque son autónomos. Pero del otro lado también hay una simulación, y lo digo con mucho respeto.
La presidenta, en las mismas reglas que decidimos en el 2013-2014 sobre la autonomía, la presidenta puede remover al fiscal. No le tiene que preguntar a nadie. Es una facultad del 102, remoción directa. Si la mayoría en el Senado decide objetar la remoción, se abre un procedimiento en el cual se puede restituir a un fiscal o una fiscal que es removida de manera arbitraria. Uh-huh. Pero la presidenta podía haber removido al fiscal jefe. Por ineficiente. Por lo mismo que están diciendo. O sea, por lo mismo que le escuchamos a todos los voceros de Morena, que no estaba dando resultados. ¿Por qué no lo removió? Y la otra pregunta es, si su gestión era tan incorrecta, ¿por qué no debatieron esa causa grave en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado? ¿Por qué le ofrecieron una embajada? La carta dice, recibí una invitación a ser embajador, no sé de qué país. De él. De él. Y la presidenta dice, efectivamente lo invité a un cargo diplomático. Nada más, por favor, sean consistentes, se los digo a los voceros de Morena. ¿Lo removieron porque no estaba dando el ancho? ¿O lo removieron porque no quiso estar él y entonces va a una embajada? Pues sí, nada más no había ningún obstáculo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante? Las fiscalías, es una distorsión histórica las fiscalías. Hoy estamos conociendo, por ejemplo, un caso del empresario dueño de Miss Universo. En la investigación conocemos que estaba metida una fiscal, policías de investigación, agentes de investigación, en la trama del huachicol, que eran de la Unidad Especializada de Combate a Hidrocarburos. Ellos estaban metidos, pasándole información a una serie de personas que estaban cometiendo el delito de tráfico de hidrocarburos. Así de corrompida está la Fiscalía. Y eso que estamos viendo de manera colateral, pues creo que es lo más relevante. Yo no le tengo muchísima fe, la verdad, ni a que Ernestina Godoy va a sacudir a la Fiscalía. No lo hizo en la Ciudad de México, no le tengo mucha fe. Pero por lo menos ya quitémonos del pretexto. Es la fiscal impuesta por la presidenta. La presidenta es responsable de sus actos y omisiones. No se puede alegar autonomía cuando tiene tal cercanía. Todo lo que haga en fracasos, en resultados, en persecución política, porque además ayer lo dijo en el Senado Ernestina, sí, y claro, aguas, perdón, la burra no era arisca, la señora Ernestina Godoy, siendo fiscal de la Ciudad de México, ordenó el espionaje a los líderes de la oposición. En una investigación del New York Times salió que Ernestina Godoy espiaba a opositores ilegalmente. ¿Y sabes cómo lo hacían, Max? Daban unas alertas de supuesta comisión del delito en flagrancia de secuestro y desaparición forzada, una excepción para conectar los teléfonos, y con eso espiaron a opositores. Esa es la Fiscalía de la Ciudad de México de Ernestina Godoy, y probablemente será la Fiscalía de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República. A mí ya no me va a sorprender eso. Lo único que sí digo es que se tienen que hacer responsables. Yo quiero confiar en los compromisos que hizo ayer en el Senado, ¿no? La no impunidad es determinante. Pues ni modo que dijera otra cosa, Max. Entendemos que por lo menos se quedan ahí los compromisos en la máxima tribuna, no perseguir políticamente a los rivales. Y de verdad yo sí creo que de las alternativas, y coincido con Roberto, creo que no será fácil deslindarse, ¿no?, de la estrategia de seguridad, teniendo gente de confianza en las distintas instancias para que es el gran problema de México. Y creo que la presidenta lo identifica así.
y en mi análisis, que no tiene que ser muy sesudo, dado el procedimiento que establece la Constitución, pues me parece claro que hay una apuesta de las alternativas en mano por volver a establecer esta dupla que es de confianza de la presidenta para efectos de tener una coordinación y poder combatir de mejor manera el crimen organizado. Me queda claridad que ese es el objetivo. Y me voy a regresar solamente porque es relevante al caso que les planteaba que nos tocó vivir en Querétaro, porque el fiscal es un buen fiscal. O sea, el problema, insisto, me parece que está en esta sueño de la autonomía y que es la forma como está vendida y que supuestamente se hace un replanteamiento de las fiscalías. No existe. Tenemos que abocarnos a la eficacia y yo estoy claro de que la presidenta, para efectos de un proyecto que es responsable y que así se asume, ella considera, por las vías del procedimiento formal, porque además así está en la Constitución, es la presidenta quien propone y que finalmente decide que es Ernestina, y esto lo avala evidentemente el Senado, con el apoyo, por cierto, del Movimiento Ciudadano y de algunos panistas que votaron a favor, además dejando de manera muy clara, y aquí me metería en lo político nacional, pues que no le hacen mucho caso a su presidente, que otros no saben la diferencia entre el voto nulo y el voto en contra, pero también pues quién trae los dados cargados para el proceso de los relevos en las gubernaturas de 27. Queda claro que los senadores hoy dejaron constancia de que lo tienen los gobernadores y no el presidente nacional, pero al final de cuentas está este aval para la figura de Ernestina. Entiendo como la opción donde no corres un riesgo de experimentar. De la lista que vi de los 10, no sé si los casi 40 y algo, 60, no vi, por lo menos en la de 10, alguien con experiencia en procuración de justicia, que haya realmente ejercido el cargo, que tenga la vinculación con la presidenta, que tenga la coordinación con el secretario. Me parece que era la mejor alternativa a la mano, siendo responsable. Pero no sé si viste el debate, Max, el debate en el Senado. Y quien fijó posición por parte del PAN fue la senadora Lili Téllez. Y Lili Téllez le hizo una pregunta que no contestó Ernestina Godoy. Si sabes que Adán Augusto mandaba mensajes a los senadores amenazando. Yo lo oí. Amenazando de que si no votaban por Ernestina se las iban a encontrar, que no había que agraviar a Ernestina Godoy porque se podría convertir en tu peor enemiga. No sé si viste esa parte del debate. Y es que eso es lo que pasó. Roberto, pero sí la vi, pero no sé si le puedo dar la credibilidad. Digo, con respecto a la senadora, yo en serio no creo que entre los senadores de Morena hubiera una rebelión para no votar por Ernestina. La pregunta es ¿por quién votarían? Es que no asumo que Morena iba a votar lo que les dijeran. Sí, no el fue tema a los fue de Morena. a los senadores de oposición. Y es una denuncia que ahí está. Y desafortunadamente se puede probar, Max, se puede probar. Así como hicieron mafiosamente la reforma judicial con órdenes de aprehensión a algunos senadores tránsfugas, así construyeron la mayoría para hacerse de la fiscalía. Yo tengo para mí que la decisión que el PAN representó fue muy clara en una boleta que puso una senadora diciendo no a la mafiocracia. Votamos en contra de este proceso, de esta simulación, votamos en contra de la falsificación de la autonomía, votamos en contra de lo que ya sabemos que va a pasar, que la Fiscalía se va a utilizar facciosamente como un instrumento político, como lo fue antes la UIF, como lo fue antes el SAT, como lo es el SAT, como lo es distintas instituciones de coacción pública. Ya lo sabemos, ya lo dimos por descontado nosotros, no nos preocupa, lo hemos reflexionado en el partido, ya sabemos que así se van a hacer las cosas, que va a haber una fiscalía que va a perseguir políticamente a los adversarios, a los críticos.
que de la mañanera se van a abrir carpetas de investigación. Ya lo sabemos, ya lo dimos por descontado. Ya lo dimos por descontado. Y eso lo que creo que debe pasar es que la sociedad empiece a asumir que no podemos contar con esas instituciones. En la Ciudad de México, los casos que se enderezaban, que corrían velozmente, no eran casos que resuelven la vida de las personas. Sí, hay aquí en la Ciudad de México, quien paga más, puede más. Es una institución absolutamente corrupta, la Fiscalía, y si no, pregúntenle a cualquiera que tenga una experiencia en ir a presentar una denuncia. Pero yo creo que ya, lo único bueno que tiene todo esto, Adela, es que ya pongamos fin a la simulación, hombre. Ya, la autonomía fue un error en un país con bajísima cultura institucional. Lo que debíamos de haber hecho es darle autonomía a los ministerios públicos para que no le dé instrucciones ninguna de las partes, ni tampoco el jefe o la fiscal o el fiscal. La autonomía la debimos haber construido desde el Ministerio Público, no desde la cabeza. Transeccionalidad, 9 años, es una locura. Porque la designación de Ernestina Godoy o de cualquier fiscal está basada en, ¿quién me va a cuidar cuando yo me vaya? Nada más para que la gente lo tenga claro. Hoy estamos en el 2025. Ernestina Godoy saldrá en el 2034, es decir, 4 años después de que deje la presidencia Claudia Sheinbaum. Tiene 72 años, o sea, va a salir por ahí de 81 años Ernestina Godoy. 4 años. Díganme cuál es la lógica, por qué el nombre de Ernestina Godoy. Muy simple, ¿quién es mi cuatachona que me va a cuidar 4 años después? Me va a cuidar la prescripción, me va a cuidar las carpetas, va a cuidar a Andy López Ventral y a todos esos huevones de sus hijos. Esos ir opositores para que no, como dijo ayer, para que no anden de bravucones, por un lado. Y por el otro es para cerrar las carpetas de investigación que se han abierto, muchas de ellas que tienen que ver con investigaciones en Estados Unidos. Les firmo desde ahorita, no van a corretear el huachicol, se van a cerrar las carpetas de investigación, te lo firmo. ¿O tú ves, Adela, a Ernestina Godoy persiguiendo al secretario de la Marina? No. ¿Lo ves, Max? ¿Tú lo ves? Bueno, yo esperaría que me encantaría equivocarme. Me encantaría equivocarme. Pues sí, ojalá. Y si me equivoco, aquí estaré para dar la cara y decir, perdón, me equivoqué. Pero no está hecho para eso, porque hemos falsificado las instituciones. El Ministerio Público no está al servicio de la sociedad, no está al servicio de las personas correctas, de las personas justas, mejor. La gente que se juega la vida y que le cometen un delito no es la representación social. La Fiscalía o el Ministerio Público no es el abogado del pueblo. Esa es la concepción del representante social. El Ministerio Público interviene en procedimientos familiares, por ejemplo. Sí. Porque es el abogado, y ahí están los debates en el constituyente del 16-17 sobre la importancia de Paulino Machorro, construyendo la figura del Ministerio Público desde la Constitución como una manera de igualar a los desiguales en lo técnico frente a la justicia. Yo sé perfectamente bien, que a Ernestina Godoy no le vale madre, con todo respeto, eso. Va a trabajar y va a usar esa institución para los propósitos políticos del régimen. Y ya nada más hay que dejarlo con mucha claridad. Ya no es fiscal autónomo como nos imaginamos ingenuamente hace 12 años. Es una procuradora del gabinete, no ampliado del gabinete legal. Es una delegada, una designada por la presidenta de la República para usar un instrumento de coacción que se llama la Procuración de Justicia. No nos extrañemos. Y yo creo que lo bueno de todo esto es que se limpia la mesa de esas simulaciones. No hay fiscalía autónoma como se imaginaba ese estudio al cual haces referencia, Max.
o al que nos imaginamos pensando que íbamos a emular, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales del Qué bueno, también allá está, pero... Pues ya, pues sí, cuando hay concentración de poder, pues sí, pues ahora, lo que y yo concluyo con esto, Adela. Mira, la Fiscalía le hace sentido, es un tema relevante a los políticos. De verdad, las fiscalías en plural no le hacen sentido a una mujer violentada, a una mujer defraudada. No le hacen sentido las fiscalías en el país a un transportista que es asaltado en las carreteras. Las fiscalías no le hacen sentido a las personas que son extorsionadas por el crimen organizado. A las víctimas. A las víctimas, a las madres de los desaparecidos. No, la designación de Ernestina Godoy es para la grilla. Porque donde está la ansiedad de justicia, ahí no hace sentido el Ministerio Público, no hace sentido. Están metidos en corrupción, en fin. Yo me declaro muy pesimista de esto, muy pesimista. Lo que dijeron de que iban a transformar las instituciones, pues no es cierto, hombre. Están haciendo lo que ni siquiera se atrevió el prismo más rancio de los 60, 70. Por lo menos ponían personas con ciertas capacidades, hombre, con todo respeto. Vean los procuradores que tuvo el prismo autoritario del que emula. Ya hasta la estética han perdido. Y yo le deseo la mejor de las suertes a Ernestina Godoy, pero yo no creo que vaya a pasar nada. Al contrario, sé a qué van a llegar, hombre. Ojalá que no se quede aquí, porque este debate puede pasar en 5 días cuando salga la nueva discusión en el ámbito de lo político. Ojalá se aproveche de verdad para replantear y ver si hay una alternativa donde podamos regresar a una jerarquía por parte de los ejecutivos con respecto a las fiscalías, procuradurías, como le puedan llamar, y lo que decía Roberto, ¿no? A lo mejor pensar en una autonomía más de los ministerios públicos, un fortalecimiento institucional. Se ha hablado mucho, fíjense, el comparativo con el Banco de México, ¿no? Que a pesar de que hoy, por ejemplo, su Junta de Gobierno está integrada principalmente, bueno, creo que ya queda solamente una subgobernadora que no fue designada por presidente Obrador, por la presidenta Sheinbaum. Me parece que conserva una excelente imagen de autonomía, decisiones me parece bastante prudentes. Morena a estas alturas, pues yo creo que dirían que también va a estar de que pues, en realidad creo que no la estamos viendo. Y yo, si me lo permiten, Adela, Roberto, con mucha pena, la razón por la que no fui a México es la razón por la que les pido me disculpen para poderme integrar a una reunión y si Dios quiere verlos el próximo jueves a Rosario Robles también, que le extrañamos. Que tengas buen día. Gracias, Max. Vota con conciencia, vota con conciencia. Oye, la ley de aguas. La ley de aguas. Gracias, Max. La ley de aguas ofrecieron diálogo, ofrecieron corregir cosas y al final se impusieron. Yo veo ahí un movimiento. ¿Llevan horas? Sí, llevan horas y no está fácil. Creo que va a haber muchas resistencias, a ver en qué termina eso, pero otra vez la falta de sensibilidad política. ¿Dónde está el diálogo, la construcción? Este régimen que se asume popular es profundamente impopular en términos de acoger, de atender las causas. No escucha a nadie. Oigan, un modelo de un cambio en la gobernanza del agua es necesaria, sí. Siempre se puede mejorar, pero no así, no con esta lógica de acaparamiento político de un recurso que es vital no para la productividad o no solo para la productividad del país o para la competitividad o para los negocios en México, sino para la gobernabilidad. Sin agua nos morimos
y es un derecho que está vinculado a la existencia de la persona y de las comunidades, y en fin, no debiera ser una cosa que podamos procesar con imposiciones, sino a través del diálogo incluyente. Pero no escuchan, están en la lógica de que el mandato popular que supuestamente recibieron de las urnas con una falsa sobrerepresentación les da autorización para hacer cualquier cosa. Yo de eso veo que ahí pueden hacer un movimiento político, no opositor, pero sí una causa que duele. No sé por qué se toman tan a la ligera las condiciones de vida de las personas, no sé por qué se toman a la ligera un reclamo tan relevante como el agua. No sé si conozcan, por ejemplo, la circunstancia de Chihuahua. Si no hay agua, la gente no es que no produzca, es que se muere, no come, porque es un desierto y si no hay una política clara de agua, simplemente las cosas se complican. Entonces, a ver en qué termina Adela. Ojalá escuchen. Me llama poderosamente la atención el movimiento que hizo Ricardo Monreal de abrir el diálogo. ¿Cómo suplió lo que debía ser una señal del gobierno? El diálogo se abrió en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no por decisión del gobierno, y eso te expresa un poco cómo están las cosas allá adentro. Pero es un tema muy relevante, Adela, y no es un asunto de formalismos, de que si una concesión dura tanto tiempo, si se pueden transmitir de generación una a otra. Es la gobernabilidad de un recurso vital, es cómo se administra, cómo logramos abastecimiento, cómo logramos garantizar que todas las personas tengan acceso a el agua en condiciones de calidad y de costo, ¿no? Pero es que parece que si no lo gestionan bien y no lo hacen bien, puede tener un desenlace muy serio, ¿no? Es que ahí ya no hay, yo creo que ya no hay ruta. O sea, no hay ruta. No hay ruta. Y creo que nosotros me refiero a una parte de la sociedad, estamos acostumbrados a dejar pasar ciertas cosas, pero cuando le preguntas a un productor del campo en Chihuahua o en Sinaloa que mañana tiene que venir a la Conagua a gestionar con quién sabe quién, discrecionalmente su pozo, pues evidentemente pasan muchas cosas. Quizá en las zonas urbanas estamos acostumbrados a que un cambio de gobernabilidad del agua no te altera. No te va a afectar. No te va a afectar, pero en el país hay muchas comunidades que pueden salir adelante simplemente con un buen clima, una buena época en la que llueva, o pueden enfrentar carestías porque este año no llovió. Y eso no lo podemos alterar, no podemos modificar el azar del medio ambiente, de la naturaleza, pero sí podemos crear condiciones para ordenar los efectos del medio ambiente y del propio azar de la naturaleza. En fin, yo lo veo muy complejo. Ojalá no se equivoque el gobierno. No tiene por qué imponerse de verdad. Van a decir de una vez, lo anticipamos, van a decir que son las oposiciones y que es la traición a la patria y que el PAN y, en fin, está lo que están detrás. De verdad, a cualquier persona, imaginémonos, ¿qué haríamos si de repente abres la llave y no cae agua? ¿A qué estarías dispuesto? El agua, claro. ¿A qué estarías dispuesto tú a hacer? Te pueden quitar el Poder Judicial. No, los que vivimos de eso, pues nos va a doler. La persona que nunca se enfrenta a eso, porque ya da por descontado que no son instituciones que resuelven su vida. Pero imaginémonos, ¿qué pasaría en una sociedad cuando nos levantamos, abrimos el grifo para tomar agua y vivir y no hay? O la tienes como en Iztapalapa, que ir a pelear en los tandeos.
O comprarla carísima. O comprarla carísima, por cierto, a los mismos de Morena que venden las pipas de agua en la Ciudad de México. Ese es el modelo que nos quieren imponer, la concentración. Y es parte de un plan, Adela. Quien controla la capacidad de sobrevivencia de las personas controla todo. La posibilidad de sobrevivencia controla todo. Ya no es controlar la elección, las elecciones, ya no es solo controlar cómo se resuelven los conflictos, el Poder Judicial, ya no es controlar a través de distintos instrumentos cómo se comportan los empresarios o cómo se comportan los opositores. La posibilidad de control que implica suministrar a discreción el agua. El agua. Es dejarle en manos de unos burócratas, con todo respeto, es dejarle en manos de unos burócratas la decisión de quién vive y quién muere, quién come y quién no come, quién produce y quién no produce. Eso es muy relevante. Ese es el fondo de la discusión. Y a veces estamos en una sociedad atónita que no advierte las implicaciones de esto. Están pasando una ley de aguas, o sea, una ley de aguas que le reconfigura como todo el proceso, desde que cae una gota de una nube hasta que la ponen en una casa. Imagínate la importancia de esa ley. Estamos en diciembre 4. En la madrugada se estaba discutiendo eso. Y la sociedad no está involucrada en eso. No estamos involucrados en eso. ¿Por qué? Porque no entendemos qué se está discutiendo. No entendemos. Y también que se aprovecha el régimen en la ignorancia y en la falta de interés. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de las implicaciones? Otra vez, cuando abramos el grifo y no haya agua. Cuando tengamos que ir a la Conagua Nacional a resolver nuestro acceso de los pozos en Michoacán, de los pozos en Chihuahua, de los pozos en Sinaloa. Yo me crié en Ciudad Juárez, Chihuahua. Conozco de alguna manera la sensibilidad que teníamos sobre el agua, porque ahí no llueve, es un desierto. Y la diferencia, una buena temporada de lluvia permitía que el ganado creciera, permitía que los cultivos crecieran, que se pudiera tener productividad, pero también la posibilidad de que las comunidades subsistieran. Me parece verdaderamente preocupante que, estando una ley en discusión, una ley de la vida, porque el agua es vida, una ley que decide la vida, estando discutiéndose en el Congreso, no estemos indignándonos o preocupándonos o participando o exigiendo que no se lleven también esa parte de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, creo que le falta a la política pedagogía. Sí. Y sobre todo recordar que la política es una práctica cultural, es una práctica en la que las personas razonamos en conjunto sobre cómo resolver un determinado problema. Y el agua es un problema, sí, y cada vez se va a agravar. Cada vez se vuelve más escasa, cada vez se vuelve más difícil procurarla. Pero que no estemos involucrados es un síntoma muy claro de qué sociedad somos, Adela. Independientemente de la política, independientemente de lo que digan los discursos. Pero también se debe un poco a que no quieren que nos enteremos. No quieren que nos enteremos. Y además nos engañan, ¿eh? Nos engañan. El tema, Adela, no es si tú puedes heredar o no heredar un derecho a usar el agua, aprovechar el agua. Eso es absurdo. Esa no es la discusión. El tema es quién toma la decisión de si tú tienes agua y yo no tengo agua. ¿Quién y cómo? ¿Bajo qué procedimiento? La concentración en la federación de la decisión sobre quién tiene un pozo es una modificación al sistema, al federalismo. La competencia más básica que tienen los municipios es justamente la gestión del agua, porque entre más próximo tienes el gobierno, más
responsabilidades tiene sobre los servicios públicos básicos. Así está pensada el federalismo, así está pensado ese diseño hoy tan maltratado. El gobierno más próximo es el que te tiene que responder. Van a tener que venir los productores del campo, las comunidades de la Sierra Rarámuri, a la Conagua, aquí en México, ahí en G10 e Insurgentes, a ver su pozo. De eso se trata todo esto. Y no es una ordenación racional, un sistema nacional de agua en el que involucres a los municipios. Es simplemente que la federación, el gobierno federal, se hace de un elemento de control político. El control político más duro, que es el de la sobrevivencia. Entonces, no es menor la discusión. Ojalá en la Cámara lo están haciendo bien. Sí, pero ayer hasta golpes hubo ahí. Sí, fue. Y que tienen que dar la pelea los legisladores, y ojalá en el Senado la discusión. Una de las virtudes que tiene el Senado es que, como es menos el número, se puede visibilizar mejor la discusión. Y la Cámara es grande, la representación del pueblo. El Senado es la representación del federalismo. Por eso la diferencia entre 500 y 128 puede generar una visibilización distinta de la discusión. Yo veo ahí a muchos legisladores valientes de la oposición poniendo el argumento de fondo, pero no es menor. Ojalá nos involucremos, ojalá pidamos a nuestros legisladores que definan su posición, pero no es menor, Adela. Te voy a alimentar el Alejo. Espérame. Ya se rió ahí. Muñeca Mórbida dice lo siguiente. Gil, te pareces a mi café favorito, fuerte, intenso y perfecto para mis mañanas. Muchas gracias. Muñeca Mórbida. Ay, Dios santo. Está bastante seductor el Lazo. Sí, a ver si no es un bot. No lo es. Y así muchos, ¿eh? No, pues muchas gracias. Así muchos. Oye, ya vamos a hablar de otras cosas, menos. De fútbol, mañana es el sorteo. Mañana es el sorteo. Oye. ¿Qué? Presidenta, ¿por qué no quiere la inauguración? Bueno, pues nadie quiere que le rechiflen. ¿Por qué no quiere la inauguración la presidenta que tiene el 70 y qué % de aprobación? No quiere la inauguración, se lo regaló a una niña, muy bonito gesto, pero ¿qué le preocupa? Yo diría que... Es que nadie se salva de una rechifla, ningún presidente, ¿no? Pues, pero con estoicismo. Pues sí, pero pues ya que nos digan que no tiene ganas de eso. A ver si no le hacen como el Miss Universe y... Bueno, a ver si aquí sí le meten ganas, ¿no? En una de esas llegamos a la final. Hay que encargarle al grupo de Tabasco esto. Sí, claro. Todos los caminos llevan a Tabasco. Todos los caminos llevan a Tabasco. A ver, y en esto yo creo que hasta nos podemos ser medio güeyes, pero si logran el mismo resultado que el Miss Universe Óyeme. con la selección. Óyeme. Pero el sorteo, a ver cómo se pone. Hay que ver el encuentro, ¿eh? Tiene razón. Van a ser unos minutos, ¿no? Tiene razón la presidenta en cuidar eso. Yo también creo. Tiene razón, claro. Tiene razón. Y ahí sí, quienes pensamos distinto, en esto no tenemos fisura. Le deseamos buena suerte en ese encuentro a la presidenta. Y le irá bien. No, le va a ir bien. Le va a ir que represente bien. Yo creo que está muy cuidado el encuentro, está muy pensado. Y creo que ella lo va a hacer bien. No me preocupa nada de eso. Y ella tiene que... Va a ir en avión. De la Marina, De ¿no? la Marina o del Ejército, Sí. como debe ser. De la Sedena o de la Marina. Ay, Dios santo, con estas cosas. Pero bueno. Como debe ser. Como debe ser, para que no llegue desmañanada. Va por unas horas nada más. Y tiene nuestro respaldo, nuestro apoyo, la presidenta en ese encuentro breve que simboliza la dignidad nacional. Ahí sí, ahí no tenemos fisuras. Estamos con la presidenta, que en ese breve diálogo le diga al presidente Trump que los mexicanos estamos tratando de construir un país próspero,
y ojalá eso le vaya bien a la presidenta y ojalá que nos toque un buen grupo. Me refiero a México. Sí, sí, entiendo. No vayan a poner a Argentina. Ahí sí es un asunto de suerte. Sí, no hay que caernos a España, ¿verdad? O alguna cosa así. No. Una combinación así, porque entonces sí no. Hablando de cosas, ¿Qué? ¿Buenas? Buenas. ¿Bonitas? ¿Qué? serie. La otra día me preguntaron Sí, series. que por qué no había recomendado qué ¿Cuál, estoy cuál? viendo. Estoy viendo una que se llama Ausencia. Está muy buena, ¿eh? Ah, sí, Netflix. Está en Netflix. Es de una agente de la FBI, del FBI, que desaparece 6 años y regresa. No los voy a contar más, pero Sí, regresa. No vayas a spoilearla. No los voy a pero spoiler. que Regresa y su esposo está casado con otra y su hijo ya le dice mamá, porque la daban por muerta y ahí empieza toda una trama. ok. Está muy buena. Y hay una que no la he podido cachar. ¿Cuál? La serie del libro de Javier Cercas, La anatomía de un instante, ¿te Ajá, acuerdas? sí, sí, Que es comentamos, el relato, es el relato del 23F, el intento de golpe de Estado en España. Pues acaba de morir Tejero, el comandante que intentó el golpe de Estado, a propósito incluso de las memorias del rey, en fin. Pero está Movistar Plus, que aquí no sé por qué no se puede bajar, pero le tengo ganas. Pero no se puede bajar. No se puede, no lo he podido hacer. Que Ausencia está muy buena, ya están diciendo. Está muy buena, muy, muy buena. Es una serie corta. Y vean la de Juan Gabriel también. ¿Ya la viste? Ya la vi, la de Está Juan buena, Gabriel. ¿no? Está buena. ¿Qué ¡Qué personaje? visionario! ¿Qué personaje? Hizo un reality antes de que existieran. Antes de que existiera. Y esto Se grababa todo. Todo. Y esta Todo. colección... Tú lo conociste, ¿no? No. ¿Nunca te tocó entrevistarlo? No. Tenía cita para entrevistarlo unos días antes de que muriera. No me digas eso. Ya me habían dicho dónde, cuándo y cómo, y se murió. ¿Qué personaje? ¡Qué personaje! Yo me acuerdo... Lo fui a ver a muchos conciertos, Yo lo fui a ver cerca. en el Palenque de Ciudad Juárez y se aventó un concierto de 6 horas. Sí, no, qué maravilla. De 6 horas. O sea, salió al filo de la madrugada y acabó a las 6 de la mañana. No paró de cantar. En fin. Lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Sí, está buena Está bueno. la serie. La Sí. verdad. Está buena. Y además es Porque aparte todo es inédito, son videos inéditos, es una serie hecha en función de su archivo, de su acervo. Véanla si no... Sí, está bueno. Y vean la saga, muchachos. Eso sí, Vean la 3 saga. millones de suscriptores. Pues, óyeme, ¿a poco no vas en la calle y te dicen, Sí, no, te sí, veo, sí. te veo? De hecho me dicen que... ¿Qué? No, que muy bien. Ah, sí, que qué padre. Que padre. Que eres como su café. No, ya. ¿Tienes prisa? No. Ay, qué bueno, te voy a presentar, que a lo mejor ya la conoces. No te me pongas nervioso como luego te pones nervioso. De verdad.